Amén. El tema que vamos a ver el día de hoy, que vamos a empezar el día de hoy, lo vamos a tomar en dos partes. Ese primer tema se llama Señales de la venida de Cristo. Amén. Hoy vamos a ver la primera parte que nos concierne ver cuáles son esas señales. Y si el domingo el Señor nos lo permite y no ha venido todavía, vamos a ver cómo será entonces la venida de Cristo. Amén. Ya lo hemos venido estudiando, lo hemos venido desarrollando poco a poco. Yo creo en mi corazón que tal vez ya estamos un poquito más, tal vez no al 100% empapados del tema, pero creo que ya podemos ir diferenciando ciertos aspectos, ¿verdad? de los tiempos finales. Ya no nos es algo nuevo. Entonces, ahorita vamos a ver lo que nos enseña el libro de Mateo. Gracias al Señor, hemos llegado al capítulo 24 de Mateo. Solamente nos restarían 5 capítulos más para terminar todo el libro de Mateo. Y ahorita nos concierne ver un tema que para muchos es muy trascendente, muy importante, que muchos pues les llama mucho la atención, ¿verdad? A muchas personas. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo. Y le voy a pedir que me acompañe en Mateo 24. Vamos a leer primeramente los 2 primeros versículos. Amén. Mateo 24, 1 y 2. Dice ahí la palabra: Jesús predice la destrucción del templo. Dice así la bendita palabra del Señor: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El Señor empieza el capítulo 24 nuevamente mostrándose y presentándose como predicador. Esto es algo muy importante porque el libro de Mateo nos muestra en varias ocasiones, al menos 4 ocasiones anteriores, nos muestra al Señor Jesús como predicador, enseñando. Y nuevamente el Señor está aquí en el Monte de los Olivos, que el monte era un monte que estaba, por decirlo, al frente de donde se encontraba el templo. Entonces, en ese monte se podía ver pues el templo y las edificaciones. Y es allí donde el Señor empieza a hablarles. Y los discípulos le dicen: mira, Señor, cómo está el templo, lo que hay construido alrededor. Entonces el Señor les dice esa frase muy conocida, ¿verdad? Les dice: de cierto les aseguro que no quedará piedra sobre piedra. Esto es algo muy tremendo, porque esta palabra del Señor Jesús es una profecía de la cual estaba haciendo referencia de una manera exacta al templo. Fíjense que el templo, el templo, aquí podemos ver una pequeña representación. Leía un poquito acerca de la historia y encontraba que el templo lo construyeron, no eran como blocks o tabiques como nosotros usamos, sino que las piedras que ellos usaban eran de 3 metros por 3 metros por 6, o sea, eran un rectángulo pues muy grande. Y en el año 70 después de Cristo, después de que el Señor Jesucristo ascendió a la diestra del Padre, en el año 70 el general Tito, pues ustedes no sé si llegaron han leído acerca de los celotes en la Escritura, que de repente en los evangelios se habla acerca de los celotes. Pues iniciaron estos celotes juntamente con otros judíos, iniciaron como que una revuelta en contra de los romanos, hermanos.
y hubo una confrontación ahí. Entonces, ¿saben qué es lo que hizo el general Tito? Pues puso alrededor del templo, por dentro y por fuera. Ellos tenían mucho poder de ejército, de armada. Entonces, por dentro y por fuera del templo, en las paredes alrededor, él puso una infinidad de cosas inflamables y le prendió fuego a todo el templo. ¿Y saben qué es lo que provocó esas grandes llamaradas? Que esos bloques grandes que les decía, con las cuales se hicieron las paredes, pues se viniera abajo. Porque lo rodearon la pared todo por dentro y por fuera con cosas inflamables, madera, etc. Entonces el fuego fue de tal manera, fue tan fuerte, que hizo que esas piedras grandes se cayeran. Y es lo que el Señor Jesús dice, ¿verdad? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Y esto se cumplió, hermanos. Esto se cumplió. Pero esto simplemente nos habla que, o nos da un indicio, estos dos primeros versículos nos da un indicio que lo que está hablando el Señor Jesús realmente tiene verdad, su palabra. Lo que Él habló se cumplió a cabalidad, se cumplió al pie de la letra respecto al templo. Pero ahora vamos a ver lo que el Señor va a empezar a hablar y vamos a ver que muchas de esas cosas se están cumpliendo ya. Amén. Pues vamos a leer en el versículo 3, dice allí el encabezado: señales antes del fin. El versículo 3 dice así la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya les había comentado en una ocasión que cuando ellos hacían referencia al fin del siglo, ellos se estaban refiriendo al fin de los tiempos, ¿verdad? Nada más que le llamaban de esta manera, el fin de los siglos. Y le preguntan: Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Cómo sabremos que entonces tú ya vienes? Fíjense que ellos esperaban la venida del Señor, pero ellos creían, aún después de que el Señor había resucitado, ellos creían que la venida del Señor iba a ser pronta. Posiblemente cuando ellos vieron que incendiaron, o cuando se enteraron que incendiaron el templo de Jerusalén, ellos tal vez creyeron que en ese momento iba a venir el Señor. Sin embargo, el Señor les va a empezar a hablar acerca de unas señales que abarcan hasta nuestros tiempos. Y es algo muy tremendo. ¿Por qué? Porque a muchos les da miedo hablar de los tiempos finales, ¿verdad? El internet, anteriormente la televisión, los medios de comunicación han desinformado de una manera pues muy tremenda, que han hecho que las personas tengan miedo que se hable acerca de los tiempos finales. Y han pintado un tiempo final pues de diferentes maneras, ¿verdad? Que dicen que un apocalipsis zombie, etcétera, ¿no? Tantas cosas que se ha inventado o que se ha desinformado. Sin embargo, el Señor Jesús nos va a hablar de una manera muy puntual en decir que lo que sucedió con el templo se cumplió tal cual Él lo dijo, pero que estas señales de las cuales va a comenzar a hablar son realmente un indicio de la venida del Señor. Y quiero decirle algo antes de empezar a leerlo. Nosotros ya estamos viendo esas señales, hermanos. Nosotros ya lo estamos viendo. Y es alarmante para nosotros en el sentido de saber que el Señor ya viene. Es alarmante en el sentido de como de estar alerta, estar despiertos, estar preparados. No alarmante en el sentido de tener miedo, no, sino alarmante en el sentido de estar preparados. Amén. Entonces, fíjense lo que dice el Señor: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Vamos a ver cuatro grupos de señales que el Señor está hablando en este pasaje de Mateo, respondiendo a la pregunta de sus discípulos. 4 grupos de señales que habrán. Y vamos a ver la primera. La primera se le llama principio de
dolores. Vamos a leer, ahí dice la escritura, el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí vemos ya nación contra nación, rumores de guerras. ¿Qué es lo que tiene este primer grupo de señales? ¿Cómo se compone este primer grupo de señales? Se compone de, habrá falsos maestros, hermanos, falsos profetas, falsos maestros. Habrá, como lo dice la escritura, aquí lo leíamos, rumores de guerras, pero también habrá conflictos bélicos, hermanos, donde que se bombardean, se lanzan misiles, se pelean por el petróleo, se pelean por aquello. O sea, conflictos donde hay muerte, donde hay catástrofes. Y como que todos están a la expectativa de que de que va a surgir una guerra, ¿verdad? Pero queda como un rumor. Y las naciones están como a la expectativa de eso, de que en cualquier momento puede estallar guerra. Entonces, este primer grupo de señales, al cual le he titulado Principio de Dolores, contiene esto: falsos maestros, rumores de guerras, conflictos bélicos, pestes. Y las pestes equivale a enfermedades, epidemias, etc. Habrá hambruna y terremotos. Todo esto en este primer grupo de señales. El Señor dice, cuando ustedes vean que hay conflictos, que hay rumores de guerras, conflictos bélicos, hay hambruna en diferentes partes del mundo. Antes decíamos solamente en países de África es donde hay mucha hambre, ¿no? Pero últimamente se ha escuchado en muchos lugares que ya salen de la demarcación del continente africano, donde hay hambruna. Tan solo lo que se vivió con el COVID-19, eso es parte de las pestes. Les vuelvo a repetir, las pestes se refiere a enfermedades o a epidemias. Y todo esto ya se ha visto, ¿verdad? Y hay un rumor en redes sociales de que ya va a surgir otra, o que ya está otra epidemia en marcha, etcétera, ¿verdad? Entonces, todo esto ustedes podrán decir, bueno, todo esto lo conocemos por las redes sociales, sí, pero todo esto se está desenmascarando más. ¿Por qué? Porque son los tiempos finales y son señales de esos tiempos finales. Hay infinidad de maestros falsos, de falsos profetas, que como el Señor Jesús decía, parecen ser ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y ya de repente uno dice, pues, ¿dónde estará bien? ¿Dónde podré buscar de una manera correcta a Dios? Ya uno no sabe, ¿verdad? Porque el abanico de propuestas es tan grande que uno no sabe dónde estará la verdad. Y esto es de alarmarse nuevamente, le vuelvo a repetir, en el sentido de estar alerta, porque el Señor lo dijo, habrá falsos maestros. Falsos maestros. Y ya lo estamos viendo. Y esos falsos maestros atraen a mucha gente, hermanos. A mucha. Tienen una facilidad de palabra y tienen una gracia en su persona que atraen a muchos. Falsos maestros. Habrá terremotos. Y no sé si usted ha visto las noticias, pues, en lugares donde de repente no son lugares que sean muy dados a tener probabilidad de sismos de una gran magnitud, porque en todos lados está temblando en todo tiempo. Las placas tectónicas se están moviendo en todo momento. Pero hay lugares donde no están muy propensos, ¿no? a que la magnitud sea muy grande, pero allí justamente están siendo de una magnitud muy, muy enorme, ¿verdad?
Y aunado a terremotos, pues podemos hablar de tsunamis en las costas, etcétera. O sea, realmente de una manera muy desproporcional está surgiendo todo esto. Y todo esto es porque, dice la Escritura, son señales. Pertenecen todo esto que vimos a un grupo de señales que son dolores de parto, porque el Señor dice, pero cuando oigan de esto o vean todo esto, todavía no es el fin. Aquí lo dijo el Señor Jesús, mas todavía no es el fin. ¿Por qué no es el fin? Porque dice, es principio de dolores. O sea, apenas va comenzando, hermanos. Por eso le decía, ya las señales nosotros ya las estamos empezando a ver. Y realmente, pues, no podemos hacernos de la vista ciega porque es una realidad todo esto. Conflictos por diferentes intereses sociales y económicos y políticos hay infinidad hoy en día, ¿verdad? Entonces, este primer grupo, el Señor les dice, principio de dolores, abarca todas estas señales que vimos, falsos maestros, rumores de guerras, conflictos bélicos, pestes, hambruna y terremotos. Pero sigue el Señor y el siguiente grupo es que el amor de muchos se enfriará. A este grupo también yo lo puse persecución y enfriamiento. Vamos a leer lo que dice ahí la Escritura en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Fíjense que el Señor nos habla de otras señales y los agrupa y dice, ¿verdad?, que a causa de ser perseguidos, de ser maltratados, de ser muertos muchos por el nombre del Señor, por retener la fe del Señor, por retener la verdad del Señor, dice, a muchos los entregarán, a muchos los matarán, los aborrecerán, no los van a querer por amor a mí. A ustedes que guardan la verdad no los van a querer. Dice, pero en ese momento se van a levantar falsos maestros que a ellos sí los van a recibir. ¿Por qué? Porque a lo mejor los que retienen la palabra del Señor, a pesar de ver estas señales, ellos van a seguir hablando la verdad del Evangelio. Entonces la sociedad no los va a querer. Y es algo que se ve, ¿verdad? Por ejemplo, tan solo ahorita con todo lo del movimiento LGBT y todo eso, quienes retienen la verdad, pues empiezan a ser mal vistos, perseguidos, se burlan de ellos, de una manera política, pues están haciendo callar a los que hablan la verdad. Pero si se levanta un falso maestro que dice, no, pues sí, Dios te ama así, tal y cual eres, Dios te creó así, a él lo reciben, porque está escrito. Entonces se entregarán a tribulación y os maltratarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y esto está dentro de este grupo donde hay persecución y donde hay enfriamiento. Esta es otra señal de la cual el Señor está hablando. Es otro grupo de señales de las cuales el Señor está hablando que habrá antes de su venida. Y le vuelvo a repetir, esto ya lo estamos viendo, hermanos.
es una realidad. Tan solo aquí en el país de México, la aprobación del aborto, si no mal me equivoco, solo quedan posiblemente unos 2 o 3 estados que no lo han aprobado, pero ya casi el 99% de todos los estados de México lo han aprobado. ¿Y qué contrae esto que lo aprueben? Pues que los que defienden la verdad del Evangelio, los que defienden la vida, porque es el Señor el que la da y es el Señor el que la quita, los que defienden eso, pues van a empezar a ser rechazados, marginados, encarcelados, porque ya uno no puede hablar respecto a estos temas, porque ya lo toman como intolerante, etcétera, ¿va? Entonces, empieza a haber la persecución, hermanos. Tal vez nosotros no lo sentimos, no lo vemos, pero realmente hay apologistas que son hermanos que defienden la fe, que se meten en los medios de comunicación y hablan la verdad del Señor, pues a ellos sí, lo más mínimo que le hacen es que los critican, los abuchean y se burlan de ellos, ¿verdad? O sea, de mínimo. Pero de plano, o sea, uno ya no puede expresar lo que uno cree y defiende porque ya es motivo para encarcelarlo. Pero dice, pero los falsos maestros, ellos sí van a ser recibidos porque van a engañar a muchos. Entonces, como muchos dicen que van a empezar a ser perseguidos, van a empezar a ver todo lo que se está moviendo en el mundo, en la sociedad, dentro de la iglesia, dice entonces, el amor de muchos se enfriará. Habrá muchos que dirán, ¿para qué predicamos? ¿Para qué aquello? ¿Para qué el otro? El amor de muchos se enfriará. Y muchos mejor dirán, ¿para qué? La verdad, mejor hay que ser tolerantes, ¿verdad? La palabra que ahorita mal se ha usado de una manera muy mal es la palabra tolerancia. Porque tolerancia es aceptar el pecado hoy en día. Entonces, pues muchos están yendo a eso. ¿Para qué peleamos? O sea, se está enfriando el amor de muchos. ¿El amor por qué? O sea, el amor por la palabra, el amor por la presencia, por la santidad, de la cual el Señor siempre nos ha hablado. Y muchos dicen, ¿para qué? Mejor seamos tolerables. Hay que ser, como lo dicen, ¿verdad? En el mundo hay que ser open mind, ¿no? O sea, hay que tener una mente abierta. Y eso lo está arraigando la iglesia. ¿Por qué? Porque el amor de muchos se está enfriando. Y estas señales pertenecen a este grupo, persecución y el enfriamiento. El amor de muchos se está enfriando. Y le vuelvo a repetir, esto ya lo estamos viendo. Sin embargo, fíjese lo hermoso. Dice la palabra, mas los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. No nos está hablando que uno tiene que hacer obras para ser salvo. Se refiere que los que perseveran hasta el fin son aquellos que tienen la salvación del Señor. Son aquellos que van a vivir en la verdad del Evangelio. Por eso dice los que perseveren, los que se mantienen, los que se siguen preservando en la pureza del Evangelio. Dios tiene siempre testigos fieles que aún a pesar del gran cataclismo vivido, seguirán anunciando la gracia salvadora de Cristo. Por eso dice el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Aún a pesar de todo lo que se vive, ¿verdad? Lo que veíamos anteriormente, a pesar de las primeras grupos de señales, a pesar de todo esto, a pesar de que el amor de muchos se está enfriando, el Señor siempre va a tener hombres y mujeres fieles que retengan la verdad y que anuncien la gracia salvadora del Señor Jesús. Por eso dice, y este evangelio será predicado, aunque haya falsos maestros, aunque haya falsos profetas, aunque las multitudes le crean más a ellos,
habrá quienes sigan anunciando la verdad del Evangelio. Y dice el Señor, entonces vendrá el fin. Amén. Ahora vamos a pasar a otro grupo, hermanos. Este grupo es, este grupo de señales es la gran tribulación y el amor a los escogidos. Esta es otra señal de la venida del Señor. Gran tribulación y el amor a los escogidos. Vamos a continuar leyendo el versículo 15. Dice ahí la palabra: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Voy a regresar tantito a la imagen. Les mencionaba que en el año 70 el general romano Tito destruyó el templo y hubo una persecución de los cristianos, de los primeros cristianos, la iglesia primitiva. Y muchas veces ellos pensaron, pues este es el día de la gran tribulación. ¿Saben algo? Hay muchos historiadores, hermanos, que creen que efectivamente así pasó, que la gran tribulación ya fue en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, el libro de Daniel y después el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo, mostrándole que la gran tribulación era para un tiempo aún más futuro. Y es lo que vamos a ver ahorita los versículos. Entonces, claro que vivieron persecución, claro que vivieron un tiempo de tribulación, aquella primera iglesia del primer siglo, después de que derribaron el templo, fueron perseguidos, claro que pasó. Y fue una tribulación grande que ellos vivieron. Sin embargo, lo que está por venir, pues no tiene precedentes, hermanos. O sea, que no ha sucedido, que no ha habido algo igual. Amén. Entonces, le voy a pedir que me acompañe. Vamos a entender primeramente cuál es la abominación desoladora de la cual habla Daniel. Y le pido precisamente que vayamos al libro de Daniel, capítulo 9. Daniel capítulo 9, versículo 27. Seguimos en este grupo de señal que es la gran tribulación y el amor a los escogidos. Daniel 9, 27. Amén, ¿lo tenemos? Fíjense lo que dice aquí la Escritura. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto está haciendo referencia a que esta profecía de Daniel está haciendo referencia a lo que ya también sucedió. El templo de Jerusalén, hermanos, ya también había sido invadido. E inclusive allí adentro del templo levantaron una imagen del dios Zeus.
¿Y saben qué es lo que hacían estos hombres que metieron eso? Es a lo que se refiere a la abominación desoladora. Hacían sacrificios de un animal inmundo para el pueblo judío, que eran cerdos, sacrificaban cerdos al dios Zeus. Entonces, por eso habla de una abominación desoladora, pero nos habla que para este tiempo algo parecido va a suceder. Nos habla aquí Daniel del desolador, ¿verdad? Vamos a ir entendiendo un poquito más a qué se refiere con el desolador. Le pido que aquí mismo en Daniel me acompañe al capítulo 11, 11:31. 11:31, dice ahí la palabra: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Nos habla que alguien mandó a hacer esa abominación desoladora, que ya dijimos que es que levantaron en ese tiempo la imagen al dios Zeus y empezaron a sacrificar cerdos dentro. Entonces esto nos va a dar como un tipo y sombra de lo que se va a vivir en estos tiempos finales. Vamos ahora a 2 de Tesalonicenses. Nos está haciendo referencia que hay alguien que va a dar como la orden de que se empiece a hacer una abominación desoladora dentro del templo. Dice ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 3 al 4. Y dice allí: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, que se refiere a los falsos maestros y a los falsos profetas. Pero fíjese lo que después dice: y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermano, nos está haciendo referencia aquí al anticristo. Nuevamente dice: se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. El 4, ¿por qué decimos que es el anticristo? Fíjese lo que dice ahí: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta ¿en dónde? En el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cuando metieron esa imagen de Zeus, hermano, lo metieron haciéndolo pasar por Dios. Fue una abominación. Y le ofrecieron sacrificios de animales inmundos y lo hicieron pasar por Dios. Pero la escritura aquí nos habla que para este tiempo de la tribulación, hermanos, va a haber una persona que va a llevar a cabo la abominación desoladora. Y esa persona, dice, es el hombre de pecado y el hijo de perdición. Y el hombre de pecado y hijo de perdición es aquel que se opone contra todo lo que se llame Dios. La palabra anticristo realmente significa eso. Es contrario, es anti todo lo que sea Cristo. Y aquí dice, se opone ante todo lo que es Dios, y dice que se va a sentar en el templo queriendo tomar el lugar de Dios, y va a querer él ser como Dios, hermano. Entonces, en este tiempo, hermanos, de la tribulación, va a suceder esto, hermanos. En este tiempo de tribulación va a suceder esto. Se va a reconstruir el templo de Jerusalén, porque ahorita no está construido, se va a reconstruir. Y va a ingresar allí un hombre que va nuevamente a efectuar sacrificios dentro del templo. Pero esos sacrificios, dice, son la abominación desoladora. O sea, es algo parecido a lo que hablaba Daniel con el dios Zeus que metieron y los sacrificios de los cerdos. Va a ser algo así, porque dice él, se va a meter como si fuera Dios, se va a sentar como si fuera Dios.
Va a volver a hacer los que se vuelvan a hacer los sacrificios, como en el Antiguo Testamento, se va a volver a hacer. Dice, pero Él se va a oponer contra todo lo que se llame Dios. El anticristo, hermano. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis 13. 13 del 14 al 15. Y fíjense lo tremendo que aquí nos reitera aún mayormente. Apocalipsis 13, versículos 14 y 15. Dice aquí la palabra: y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Por eso dice que tomará el lugar como si fuera Dios. Pero realmente, dice, se opondrá a todo lo que realmente es Dios. Esa es la abominación desoladora, hermanos. Y regresamos a Mateo, dice, en el versículo 15, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, se está refiriendo al templo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, entonces los que están en Judá, huyan a los montes. Cuando veas, entonces le habla al pueblo judío, cuando veas que ya está el templo y que ya entró alguien, dice, entonces huyan a los montes. Y dice, y pidan, rueguen a Dios que su ira no sea en invierno, y pobres de las que están encinta. El 19, mas hay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Cuando esa persona entre, hermano, tal vez les va a prometer paz, una estabilidad económica a los países, pero realmente, dice, entonces va a ser un tiempo de gran tribulación, de dolor. ¿A qué nos referimos, hermano, de gran tribulación? Este tiempo de la gran tribulación, la Escritura nos muestra que son 7 años. Y en esos 7 años es donde Dios vertirá su ira sobre este mundo. La Escritura nos dice que nosotros no solo tenemos salvación, sino que somos salvos de la ira de Dios. Porque en este periodo el Señor vertirá, dejará caer, descenderá la ira del Señor sobre aquellos que no le han buscado verdaderamente. El Antiguo Testamento le llama el día de la ira de Jehová, el día grande y temible. El tiempo de la gran tribulación, hermanos, donde estará ese hombre. Pero fíjense lo tremendo que dice aquí la Escritura: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Lo que les decía, muchos historiadores dicen que en el año 70 fue el periodo de la tribulación, pero dice la Escritura aquí, como no ha habido antes y no la habrá. El periodo de la gran tribulación, donde el Señor vertirá su ira, porque no tiene un precedente, no tiene algo comparado. Lo hermoso de aquí, hermanos, de este grupo de señal, lo hermoso dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¡Qué hermoso! Este grupo de señales nos habla de la tribulación. Vimos que aquí se va a dar a conocer ya tal cual el anticristo, pero también nos habla del amor a los escogidos. Este grupo de señales, el amor a los escogidos. Antes de que venga el Señor por segunda vez en su gran poder y su gran gloria, dice, aquellos tiempos serán acortados. El periodo de la bestia, hermano, y del anticristo solo será
3 años y medio. 3 años y medio, dice, el tiempo será cortado, pero también nos habla, hermano, de que en ese tiempo, antes de que empiece la gran tribulación, por amor a los escogidos, el Señor se llevará a sus amados, a su iglesia. Por eso dice, los días serán acortados a causa de los escogidos, porque entonces en este tiempo vertirá su ira al Señor. Amén. Y vamos a ver por último, la última, ya no me apareció aquí. Bueno, ahí tenía unas letras, se supone. Este grupo de señales se llama espíritu engañador. Y esta es otra señal que tiene como es un grupo de señales de las cuales el Señor también nos habla, espíritu engañador. Vamos a leer ahora versículo 23 al 28, dice: entonces, si alguno nos dijere, mira, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice? No lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Ya no nos está hablando de falsos maestros ni de falsos profetas, nos está hablando de falsos cristos. Y falsos profetas se harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. El Señor nos alerta de que nos alerta de aquellos, hermanos, que quieran anunciar y autoproclamarse como Cristo. Y esto entra dentro de este grupo, hermanos, de señales de las cuales el Señor nos está hablando. En este grupo dice que va a haber un espíritu engañador. Y ya está operando. Ya está operando, hermanos. Todavía nosotros tenemos el discernimiento de decir, cuando alguien dice, no, es que el Cristo de tal, por ejemplo, había uno que decía que se autoproclamaba que era Jesús encarnado, y todavía tenemos el discernimiento de decir, pues no es verdad, ¿no? Pero dice que se van a mostrar algunos que van a ser tan creíbles, porque va a estar operando un espíritu engañador. Dice que posiblemente engañarán aún a los escogidos, porque será tan creíble cómo se muestren, las obras que hagan, las palabras que digan. Pero dice el Señor, pero si les dicen que está en el desierto, no salgan. Si les dice está en los aposentos, no vayan, no crean, porque aquellas personas se van a querer autoproclamar. Pero fíjense, al final nos dice algo muy, muy tremendo. Nos dice el Señor que en los últimos tiempos habrá personas que quieran usurpar el lugar y el nombre del Señor, pero solamente van a tener un espíritu engañador. Pero algo maravilloso que nos dice la Escritura es el 27. Desde el 25 lo leo. Ya lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creas. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, será de una manera visible. Las personas sabrán que Él es el Señor, aunque no hayan creído en Él. Los pueblos sabrán que es el Señor. Luego dice el 28, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esto hace referencia a que en el tiempo antiguo, hermano, cuando sabían desde un lugar lejano que había una persona muerta en el camino, sabían que había alguien muerto desde lejos. ¿Saben cómo? Porque alrededor de donde estaba aquella persona muerta habían aves carroñeras.
Entonces sabían que allí estaba el cuerpo muerto. Por eso es que aquí lo dice así. O sea, era visible. Era visible el saber esto. Y el Señor lo asemeja con su venida. Dice, cuando el Señor venga, dice, será entonces como donde está la señal de un cuerpo, que hay señales que muestran que está ahí aquel cuerpo. Y dice, cuando yo venga habrá señales que muestren. Entonces, hermanos, cuando el Señor venga, su venida será totalmente legítima, hermanos. Será totalmente evidente. Será clara su venida. Será visible. Lo vamos a ver si el Señor nos permite el domingo. Será que todo ojo lo verá. Crean o no crean, hermano, lo verán. Porque inclusive nos habla de aquellos que lo verán y entonces dice que se arrepentirán, hermanos. Cuando nosotros, el Señor nos dice que estemos alerta de aquellos que se quieran autoproclamar. También es parte de las señales antes de la venida del Señor. Pero nosotros debemos de tener en cuenta lo que nos dice estos dos últimos versículos que leímos. Que cuando el Señor venga, dice, será como un relámpago que sale, o sea, que lo ven. Y al final nos dice, porque donde está el cuerpo también estarán ahí las aves. O sea, será visible, será legítimo, será clara su venida. Él vendrá con gran poder y con gran gloria. Aquellos que hasta ahorita se han estado mostrando que según son Jesús, hermano, realmente pues dan mucho que desear, ¿verdad? Realmente no lo son. Porque el Señor vendrá con gran poder y con gran gloria. Y dice, la Escritura lo veremos posteriormente, todo ojo lo verá, que vendrá con gran poder y con gran gloria. Entonces, hermanos, estas son las señales, hermanos, antes de la venida del Señor Jesús, las cuales ya las estamos viendo. Ya las estamos viendo. Y aunque el mundo tiene miedo de hablar del fin de los tiempos, pero es una realidad. Pero para nosotros es de estar alerta, de estar velando, de estar preparándonos. Porque dice el Señor, a causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La pregunta sería si nosotros somos parte de esos escogidos. Ya lo estamos viendo, hermano. No es como decir, vamos a esperar otros 50 años para empezar a ver las señales. Ya se están viendo. Y ya se empezaron a ver desde algunas décadas atrás. Entonces el tiempo va avanzando y cada vez más y más se va acrecentando las señales, hermano. Cada vez más de la segunda venida del Señor. Entonces, este sermón, esta prédica que el Señor habla nuevamente en el Monte de los Olivos, hermano, se va a cumplir tal cual Él lo ha dicho. Se cumplió con el templo, ¿verdad? Tal cual Él, como Él lo dijo, se cumplió. Aquella pared de aquellas piedras enormes se cayeron una sobre otra y dice, no quedó piedra sobre piedra. Tal cual el Señor lo dijo, se cumplió. Y posterior empieza a predicar respecto a los últimos tiempos y tal cual lo va diciendo el Señor, lo hemos ido viendo que se va cumpliendo. Entonces es verdad, hermanos, y hay que estar preparados. Amén. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Esta primera parte y la segunda parte la desarrollaremos, si el Señor nos permite, el domingo. Amén. Vamos